Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese viernes 7 de febrero, queridos hermanos, primer viernes de este segundo mes del año. Apenas ayer iniciábamos la lectura del primer libro de los Reyes, y la liturgia hoy hace un pequeño alto en el camino y nos regala un trozo pequeñito del libro del Eclesiástico en el capítulo 47. Y antes de seguir con la historia de Salomón, entonces escuchamos un canto de alabanza a la figura del gran rey David, cuya historia hemos ido leyendo durante 2 semanas. Y este canto del Eclesiástico o del Ben Sirá resume lo que representa David para la historia del pueblo de Israel y por tanto también para nosotros, porque somos sus herederos. No podemos olvidar que Jesús de Nazaret, el Mesías, ha venido de la casa de David y los evangelios lo llaman muchas veces Hijo de David. Además de recordar episodios más o menos llamativos de su vida, de niño, de joven, de rey, con una rápida alusión a su pecado y a su perdón, el autor de este libro sapiencial resalta sobre todo lo litúrgico y cultual que realizó David en su papel sacerdotal al frente del pueblo. Daba gracias y alababa a Dios, entonaba salmos cada día, compuso música para el culto e introdujo instrumentos, celebró solemnes fiestas, ordenó el ciclo del año litúrgico. Política y socialmente, la obra de David fue decisiva, y también en cuanto a la vida religiosa. Qué bien resume esta historia una de las estrofas del Salmo de hoy. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Definitivamente David fue una buena figura precursora del Mesías, el Hijo de David, Cristo Jesús. Y sería presuntuoso por nuestra parte
si quisiéramos compararnos con David en cuanto a la importancia histórica de nuestra vida, no podríamos asegurar que nosotros somos lo mejorcito de la iglesia, pero sí podemos espejarnos en él, salvadas las grandes diferencias históricas y sociales, en cuanto a los defectos y virtudes, en cuanto a aciertos y fallos, en cuanto a las actitudes cara a Dios y a los demás. También nosotros seguramente hemos tenido muchas caídas. Quiera Dios que ojalá hayamos reaccionado con la humildad de David. ¿Habremos tenido oportunidad de perdonar a los que no nos miraban bien como lo hizo David? ¿Tendremos alguna de sus cualidades, su buen corazón, su visión de fe? Quizás más bien nos encontramos alguno de sus defectos, su debilidad pasional, los métodos no siempre limpios de conseguir lo que se pretende. En fin, ojalá en conjunto podamos resumir nuestra vida diciendo que a pesar de nuestras miserias y caídas, hemos tenido buena voluntad, hemos amado a Dios, le hemos cantado y celebrado, hemos confiado en Él y hemos hecho el bien a nuestro alrededor, perdonando cuando había que perdonar, que hemos tratado de ser buenas personas, buenos cristianos. El Evangelio de Marcos hoy pareciera ser lo que se llama en el cine un flashback, es decir, un volver hacia atrás antes de continuar con la misión pública de Jesús. Y digo que regresa porque pone en labios de Herodes el desenlace de la vida del Bautista. La figura de Juan Bautista es admirable. Un defensor de la verdad, un hombre que no titubeó nunca en su misión, denunciando el mal y preparando el camino del Señor. Por cierto, de la muerte de Juan Bautista también habla Flavio Josefo, que es uno de los grandes historiadores de la antigüedad, y la atribuye al miedo que Herodes tenía de que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos hoy nos presenta un motivo menos político pero más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente la unión de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Herodes apreciaba a Juan, dice el Evangelio de Marcos. Pero no basta apreciar a una persona, no basta escucharla con atención si lo que ésta nos está diciendo no queremos ponerlo en práctica. Del aprecio de Herodes, del respeto que dice el Evangelio tenía por él, porque sabía que era un hombre honrado y santo, a no tener la suficiente valentía para haberlo defendido en el momento crucial. Se ve que Herodes era un rey voluble, un rey al que la mujer hacía como quería. Y al final son dos mujeres las que terminan haciendo lo que quieren con Herodes. Una porque danza, la otra porque pide la cabeza del Bautista. Han pasado muchos siglos y hoy se sigue pidiendo la cabeza de los hombres de Dios, especialmente cuando nos predican con el ejemplo, más que con las palabras. Juan no sintió miedo, hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros estaremos anunciando también con valentía el Evangelio y denunciando en primer lugar en nuestra vida el pecado para luego ayudar a los demás. Tenemos que aprender a denunciar, pero sobre todo a actuar. Juan no sale a hacer un polvorín en el desierto, sale a anunciar, a denunciar, pero actúa con hechos, con obras muy concretas. Aunque estemos amenazados de muerte, no dejemos de dar un testimonio coherente y profético. No dejemos de anunciar la buena noticia de la salvación con nuestra vida
y a veces sí podemos también con nuestras palabras. Algunas veces nos escucharán, otras veces caeremos mal. Lo importante es que no cedamos ante la presión de los poderosos, que no nos callemos por miedo, que aprendamos a confiar en que Dios siempre está de nuestra parte. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.